Damas y caballeros, muy buenas noches. Es para mí un gusto nuevamente estar en esta noche de martes 26 de abril del 2022, ya casi terminando el primer cuatrimestre. Ya quedan unos poquitos días. Hemos salido de la información contable del primer trimestre, estamos empezando el segundo trimestre contable y bueno, estamos listos para continuar en esta sesión de Noches de PH con un tema muy importante, la protección de datos. ¿A qué estaba haciendo referencia anteriormente con el tema de la finalización del primer trimestre, cuatrimestre, a que hemos salido de las asambleas generales de propiedad horizontal y se nos han presentado cualquier cantidad de problemas, de dolores de cabeza y muchas veces no sabemos cómo solucionarlos, pero hay procesos que se pueden solucionar después de. Y en esta oportunidad vamos a recibir sugerencias, tips, recomendaciones de qué errores no debimos haber cometido, si fue que los cometimos, en nuestras convocatorias, en nuestras sesiones de asamblea y lo que más nos importa en este momento, en nuestras actas de esas reuniones. En la noche de hoy nos acompaña una persona muy especial. Ella es la doctora Gina Liliana Abril Castañeda, abogada especialista en Derecho Público y en Derecho Tributario. Ella es socia de la firma perdón, ella me corregirá más adelante porque mi inglés es muy regular, para decir la verdad. Ella es socia de la firma T&A Consulting SAS o SAS, como conocemos en Colombia. Ella tiene una amplia trayectoria en la asesoría y consultoría de empresas, en especial, muy especialmente, en el desarrollo e implementación de sistemas generales de protección de datos personales. A mí me encanta esta última parte, doctora Gina, sistema general de protección de datos. Con el saludo de buenas noches, doctora, coméntenos qué es eso del sistema general. Yo tenía entendido que no era un sistema, sino era una ley, pero usted lo presenta como el sistema y pues yo sé que tiene mucha razón en eso, pero me gustaría que por favor nos ilustre en esta parte. Doctora, buenas noches y bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad para mí es un honor poder estar hoy presente con ustedes. Gracias por la invitación, por permitirme dar a conocer un poquito pues mis conocimientos en todo lo que tiene que ver a lo relacionado a la protección de datos personales, al derecho fundamental de la Vía Data y tal como lo acabas de mencionar, a lo que se refiere con la implementación de un sistema general de protección de datos personales. Porque, como lo acabas de mencionar, es muy claro, resulta que todos piensan que es una ley, pero no entienden quizás el significado de este mandato, de lo que se prevé buscar con ello. Entonces, el propósito de esta charla es dar a conocer, pues, a todas estas personas que tienen relación con la propiedad horizontal, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los deberes emanados de la Ley 1581/2012, los decretos reglamentarios, las guías y cartillas de la Superintendencia de Industria y Comercio relacionadas con la materia, y básicamente pues que entendamos la importancia del cumplimiento de este régimen dentro de las copropiedades. Entonces, de verdad, para mí es más que un honor y agradezco muchísimo la oportunidad que se me da de este escenario de brindar pues una pequeña, corta, pero contundente charla en este tema. Así es, doctora Gina. Lo importante no es lo extensa de la capacitación, sino la calidad de la misma. Y por eso está usted aquí, porque usted es una profesional idónea en el tema y tiene bastante experiencia, que es lo importante. La experiencia es la que hace al maestro. Y comenzando ya en el tema,
Puntualmente vamos a hablar de la protección de datos antes, durante y después de las asambleas generales de copropietarios. En el antes estamos hablando de la convocatoria, cuando el administrador o administradora hace el envío de las convocatorias que hoy en día se hacen por correo electrónico. Bueno, aquellas copropiedades en donde han implementado alguna tecnología y lo hacen mediante algunas de las plataformas que sirven para difundir esta información. A veces lo hacen manualmente y cuando lo hacen manualmente cometen algunos errores. Yo no conozco a profundidad, como lo conoce usted, doctora Gina, el tema de la protección de datos en este tipo de situaciones, pero tengo entendido que los correos electrónicos hacen parte de, están protegidos por la ley 1581 y que, bueno, es un dato que no es público, es información privada. Y coméntenos, por favor, qué tan cierto estoy yo, estoy equivocado, y cómo nos protegemos de la publicación no deseada de nuestro correo electrónico, qué otros datos, qué otra información está protegida por esta ley. Vale, sí. Bueno, pues si me lo permite, yo quisiera en esta oportunidad dar un breve contexto de lo que significa el régimen de protección de datos personales, cuál es su naturaleza jurídica, cuáles son las leyes que las regulan y reglamentan, para quizás ya entrar en materia de lo que tiene que ver con el antes, durante y después de las asambleas. Yo Por tengo favor. como una serie de recomendaciones, ya han sido bastantes las charlas que he dictado en cuanto a conceptualización de cuál es el dato personal privado, cuál es el dato personal público, cuál es el dato personal sensible. Sin embargo, en este escenario pues vamos a tener una oportunidad de poder resolver todas las dudas que tengan pues todas las personas que estén asistiendo a la charla y pues aclarar cualquier duda que se presente al respecto. Básicamente, antes que nada es importante entender que la naturaleza de la ley 1581, que es el régimen de protección de datos personales, es una naturaleza básicamente constitucional. Debemos entender que la ley 1581 lo que hizo fue desarrollar un mandato constitucional que lo vemos en el artículo 15 de la Constitución Política y básicamente desarrolla el concepto de habeas data. Muchas personas escuchamos esa palabra, el habeas data por aquí, el habeas data por allá, pero realmente no entendemos el concepto. Y este habeas data lo que quiere decir es que todas las personas dueñas de nuestra información tenemos derecho de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre cada titular en bancos de datos, en archivos de entidades públicas y en archivos de entidades privadas. Obviamente ahí dice que la recolección, el tratamiento y circulación de los datos se deben respetar la libertad y demás garantías constitucionales. Entonces, bajo este precepto, de manera constitucional, vamos a ver que la ley 1581 lo que hace es recoger ese artículo y desarrollarlo ya para la aplicación práctica. Esto es para todas aquellas personas naturales, jurídicas, de naturaleza pública o privada, que recolectan y tratan nuestros datos personales y organizan bases de datos, porque finalmente hoy por hoy, si nos damos cuenta, es bastante importante todo lo que tiene que ver con nuestra información. Dentro de lo cual pues ya nos hemos visto, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes, cómo se nos afecta si hay un maltratamiento de los mismos, ¿no? Entonces, cuando nos llaman a ofrecer innumerables cosas a nuestro teléfono que no sabemos ni cómo lo recolectaron, o lo que acaba de comentar usted, que llegan correos electrónicos de manera deliberada cuando es un dato personal, pues es privado, y yo decido a quién se lo entrego y a quién no, pero eso no quiere decir que debe estar circulándose de manera irresponsable y deliberada. Y ya vamos a ver como las restricciones frente a este asunto. Pero digamos que es importante entender que esto es una naturaleza netamente constitucional
y que por ende pues estamos llamados todos a cumplirlos, todos quienes, pues todas las personas que estamos inmersas en la recolección de información de datos personales de titulares. En materia de regulación de habeas data, es importante tener también presente que existen dos leyes, una ley especial, que es el habeas data financiero, que es la ley 1266 de 2008, que posteriormente fue modificada con la ley de borrón y cuenta nueva, que esta salió hace muy poquito, y pues digamos que no vamos a entrar en materia porque pues ya está en una ley muy especial y lo que tiene que ver con los operadores de información, pero tenemos posteriormente un régimen general de protección de datos personales que ya se desarrolla con la ley 1581 de 2012. Importante entender que esta ley fue reglamentada mediante el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, que lo que hace es básicamente desarrollar una serie de mandatos para todos aquellos que se consideran información de titulares, eligen dentro de las organizaciones toda el cumplimiento de los deberes de la sistema, porque la ley desarrolla una serie de entonces hay que cumplir, no pueden ser hoy y quedarse, es un seguimiento. Entonces administradores, por ejemplo, el caso de los criterios de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no es nacional hoy, antes toda la documentación y la guardia que es continua. Entonces, está trabajando todo el día y está instalado al futuro que todo la información que estamos recolectando como responsables. Entonces, nosotros hablamos de manera de protección de datos personales. Hay que cumplir los mandatos legales y demostrando que nosotros internos de la organización estamos adecuando e implementando políticas de procedimientos que permiten dar cumplimiento. Entonces, la primera recomendación políticas desarrolladas por copropiedades es de políticas y es el 77 de 2003. El 77 fue y el 74 de 2015. Entonces, mi primer llamado a todos los administradores de copropiedades, entonces Perdón, doctora, qué pena le interrumpo. Tenemos unas fallas de audio, al parecer son desde su terminal. No sé cómo podríamos hacer para revisarlo. Ya desde hace un ratito le estoy escuchando como entrecortado y ya por el chat me están confirmando lo mismo. Sí, hay como una interferencia, no sé exactamente a qué se debe. No sé si me escuchan mejor. Uy, por lo menos para mí es un cambio notorio. Entonces le agradezco, por favor, retomemos un poquito, regresémonos un poquito en lo que estábamos hablando para poderle entender nuevamente el resto del tema. Muchísimas gracias a las personas que nos colaboraron con esa información y discúlpeme, doctora, por la interrupción. No, tranquilo. Bueno, no, lo que yo les estaba comentando respecto al tema que nos atañe es que la ley 1581, que fue reglamentada por el decreto 1074 de 2015, se habla de un sistema. ¿Por qué un sistema? Porque es algo similar a lo que trabajamos las copropiedades, que son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir ello? Que es de continuo avance, de continua actualización, de continuas actividades que tienen que ejercer los responsables de la información, de tal manera que en el caso particular se busque garantizar la seguridad en la información de los titulares, de aquella información que nosotros recogemos y que tenemos una responsabilidad grande de salvaguardar. Entonces, por eso hablamos de sistemas. Ya miramos que el decreto 1074 nos
nos impone unos deberes que debemos cumplir de obligatorio cumplimiento y que son de continua actualización. Entonces, primer llamado a actualizar nuestro sistema de protección de datos personales. Entonces, para todos aquellos copropietarios que estén aquí presentes, pues mi invitación es a que revisen sus políticas de tratamiento de la información, porque he visto muchísimas políticas donde hacen referencia al decreto reglamentario 1377 de 2013, que está desactualizado. Este decreto fue derogado por el 1074 de 2015 y en este orden de ideas tendríamos que proceder a realizar la correspondiente actualización de nuestras políticas, porque si tenemos una referencia a un decreto derogado, pues tendríamos una política desactualizada. Entonces, esta es mi primera invitación para que revisemos nuestro sistema. Ahora hablando específicamente de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario de 74 de 2015, también tenemos como herramienta unas guías que ha desarrollado la Superintendencia de Industria y Comercio, que digamos que no son como tal obligatorio cumplimiento, porque no son leyes, pero sí son mandatos de optimización. O sea, nos están dando como un marco de referencia para que nosotros como responsables podamos desarrollar y aplicar dentro de nuestras organizaciones, dentro de las copropiedades. Entonces, básicamente, en mi segunda invitación es que podamos entrar a revisar, hay unas guías específicas para el tema de propiedad horizontal, que podemos entrar y revisar, hombre, qué es lo que tengo que hacer como administrador, porque es que yo veo que son un montón de obligaciones, pero realmente no entiendo para mí qué es lo que yo debo aplicar. Entonces, podemos mirar estas guías, son muy interesantes, en muchos casos pues no lo podemos hacer solos, vamos a necesitar una firma de abogados o unos especialistas que nos asesoren, pero en todo caso tener estas guías como para los administradores y los miembros del Consejo de Administración nos van a dar una herramienta fundamental para poder desarrollarla dentro de nuestra copropiedad. Entonces, para el caso particular, como quiera que las copropiedades, hacemos parte de este grupo de responsables que recolectamos información de los titulares. ¿Por qué? Porque es que tenemos una finalidad en cumplimiento de la Ley 675 de recolectar los datos y mantener los datos actualizados de los propietarios, de los residentes, de llevar un registro de los visitantes, pues nos convierte automáticamente en responsables de la información, porque estamos recolectando y almacenando una información. Entonces, por ende, nos es aplicable la Ley 1581 de 2012. Lo mismo sucede con el circuito cerrado de televisión. El hecho de que se esté haciendo una captura del sistema de videovigilancia se considera tratamiento de la información y, por ende, este tratamiento debe ser consentido, autorizado directamente por el titular. Entonces, ya entrando un poquito en materia sobre las asambleas de los copropietarios, es importante tener en cuenta como estos tres elementos fundamentales. Primero, que antes de celebrar esta asamblea, bien sea virtual o si se va a hacer presencial, la administración debe adoptar todas las medidas tendientes a garantizar la seguridad de la información que se ha recolectado y que se trata. Y no solo en la asamblea, porque en la asamblea pues obviamente se hace una recolección de información en la convocatoria, en la planilla, en todo este procedimiento que ustedes tienen que adelantar en la asamblea, pero sí también de lo que se hace previamente. Entonces, lo importante es cada vez que se recolecte información de los titulares, se debe obtener consentimiento. Entonces, primer mandato, consentimiento. En todos los casos hay que buscar un consentimiento. Otra cosa muy importante, que cualquier actividad irregular puede ser denunciada ante la autoridad competente. Entonces, como lo comentaba hace un momento don Jorge, pero es que ¿cómo hacemos si es que a mí me llega un correo masivo donde se ve visible todos los correos electrónicos de los 200 copropietarios, que se supone que es información privada? Pues esta actividad se considera irregular. Más adelante vamos a ver que es considerado un incidente de seguridad que se debe reportar y por ende podría desencadenar en una investigación con posterior sanción de multa en contra de la copropiedad. Y otra cosa fundamental, que esto digamos que nace a raíz de todo este tema del reto de la pandemia,
que es asambleas virtuales y toda esta maravilla que ofrecen algunas compañías, donde dicen yo te grabo, yo te hago aquí el voto, aquí te registro, aquí yo te llevo, aquí tienes tu acta, aquí tienes todo, pero no son conscientes y muchas de estas compañías no garantizan que exista esta protección de datos personales. Y tenemos que ver que si bien la compañía está ofreciendo un servicio para la copropiedad no deja de ser responsable porque sea esta compañía la que está prestando servicio. Entonces, ¿cuál es el llamado acá? Compañía que está ofreciendo el servicio de asambleas virtuales tienen que cumplir como encargados del tratamiento de la información con todos los deberes que demanda la ley 1581, el decreto 1074. Pero además la copropiedad debe exigir que esta compañía esté cumpliendo. Ustedes deben ser veedoras y deben verificar que sí estén cumpliendo. Entonces puede ser la compañía, mejor dicho, maravillosa que me está ofreciendo el servicio óptimo y de buena calidad y buen precio, pero si no está cumpliendo, pues realmente nos va a salir mucho más caro, porque si nos pueden sancionar por una situación de esas, pues no saldría ventajos. Entonces, estos son pilares fundamentales que se deben tener en cuenta para las asambleas de copropietarios. Entonces, digamos que yo tengo que, dirán que soy repetitiva, pero yo sí tengo que ser muy reiterativa en lo que tiene que ver con los principios generales de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque son los que rigen todo el desarrollo de la ley, todo lo que podemos hacer de aquí en adelante y del por qué tanta exigencia y tanta regulación frente al tema. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales es una actividad reglada, está regulada, está en una ley y que digamos que estamos llamados a cumplirlo si somos responsables de la información. Otro principio fundamental es el principio de finalidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo, como responsable de la información, debo recolectar esta información siempre y cuando cumpla con una finalidad específica. Entonces les voy a poner un ejemplo. La copropiedad cumple, o la administración de la copropiedad cumple con los deberes establecidos en la ley C75, que son mantener una base de datos actualizada para el cobro de las expensas, para el cobro de la administración y de otros rubros. Entonces, pues esta es la finalidad. Yo recolecto sus datos para enviarle sus cuentas de cobro. Pero esta finalidad yo la debo informar. Entonces, esto hace parte de los consentimientos, donde yo le debo decir, señor titular, yo le estoy recolectando su información para estas actividades que son las propias de las copropiedades. Veracidad o calidad de la información, pues eso sí es un reto fundamental para todas las copropiedades, porque esta información que está contenida en estas bases de datos debe estar y debe mantenerse de manera actualizada, debe ser veraz, debe ser comprobable. Entonces no se admite, ni la ley permite que se tengan datos personales incompletos o que estén erróneos. Entonces aquí tenemos un reto fundamental porque esta información debe mantenerse actualizada. El principio de transparencia, ¿qué quiere decir? Que nosotros como titulares en cualquier momento podemos exigirle al responsable que me informe qué está haciendo con mis datos. Entonces, y de manera gratuita, sin ningún tipo de restricción. Entonces, yo sé que la copropiedad me recolecta y trata mis datos. Yo a través de una petición le solicito, oiga, yo, por favor, infórmeme qué datos tiene recolectados, por favor, infórmeme qué está haciendo con esa información. Y la copropiedad debe estar en la capacidad de responder sin ningún tipo de restricción a esta solicitud. El principio de confidencialidad, ¿qué quiere decir? Que todas estas personas que recolectan la información, porque finalmente el responsable es una organización, la copropiedad, pero tenemos que estar el personal de vigilancia, tenemos que estar los colaboradores, la secretaria, el contador, el revisor fiscal, el administrador, el consejo de administración y todo un grupo de personas que manejan la información. Entonces, estas personas deben cumplir con un nivel mínimo de reserva. Esta información no se puede estar filtrando, no se puede estar comentando, no podemos estar compartiendo con terceros sin autorización previa, etc. Entonces, de ahí que el principio de confidencialidad no va solo asociado a la administración, sino a todas estas personas que llevan y que guardan relación con la información. Y esto, pues, obviamente es muy asociado con el tema de seguridad, porque ya vamos a ver más adelante lo importante frente al tema de seguridad,
que es que las copropiedades adopten unos niveles internos mínimos y unas políticas internas que permitan garantizar la seguridad de esta información. Es decir, no podemos dejar las carpetas por ahí tiradas o el computador para que cualquier persona que se sienta lo pueda abrir y lo pueda mirar, o no hacer unos backups de la información de manera reglada, regulada, continua, de tal manera que no se pierda. Entonces, todo eso hace parte de la implementación del sistema, de tener unos niveles mínimos de seguridad y ojalá que estén en un procedimiento, que estén pues documentados. El principio de necesidad es muy asociado al principio de finalidad y este va más al tema de que yo solo puedo recolectar información que sea necesaria para el cumplimiento de mi actividad. Caso particular, copropietarios, administraciones, entonces recolectan información relacionada con los datos personales del copropietario para enviarle las cuentas de cobro, de los residentes pues para enviar alguna comunicación importante de las actividades de la copropiedad, pero son los datos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo estar recolectando información que no necesito para cumplir con mi actividad. Yo no necesito conocer la orientación política de los titulares, yo no necesito conocer las condiciones sexuales de los titulares, porque no cumple con el principio de necesidad, entonces yo no necesito, o sea, y eso sí pasa mucho en copropiedades, ¿no? Entonces vemos como formularios de actualización donde piden un montón de información que a veces no se sabe ni para qué es. Entonces, no, que bueno, que el RH, que la dirección, que 5 números telefónicos, que esto, que lo otro, y a veces como que es información que ni siquiera es necesaria, ni siquiera, por ejemplo, la fecha de expedición de la cédula, en muchos casos, pues, ¿para qué las fechas de la expedición? No tienen nada que ver. Entonces, no cumplía con principio de necesidad y por ende es importante que entremos a verificar qué información estamos recolectando. Acceso y circulación restringida quiere decir que nosotros no podemos publicar la información que están contenida en nuestras bases de datos, no puede estar en una página web, entonces hay copropiedades que manejan página web y tal vez ahí publican el listado de los copropietarios o el listado de la actividad de no sé qué y publican una lista de nombres. Eso es muy relacionado con el tema de la circulación restringida, de estar dentro de la copropiedad, de garantizar unos niveles mínimos de seguridad y no debemos exponerla de esta manera. Y la responsabilidad demostrada, que es lo que vamos a desarrollar de aquí en adelante de la charla, que va más encaminado a cómo yo, como organización, estoy adoptando todas estas medidas y estoy cumpliendo con la ley. Y responsabilidad demostrada, ¿qué quiere decir? Que es a solicitud de la autoridad competente, que en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio, yo tenga la capacidad de demostrar que como copropiedad adopte todos los procedimientos internos que me exige la ley en función a mi tamaño. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que es que copropiedad grande, pues estructura grande, sistema riguroso, robusto, con una inversión destinada al tema de protección de datos importante, porque la misma copropiedad así lo demanda. Copropiedad pequeña, pues no quiere decir que no cumpla, debe cumplir, pero en proporción al tamaño o calidad de la copropiedad. Entonces, eso más asociado a la responsabilidad demostrada y sobre todo en caso de una solicitud de la autoridad competente, que en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, dentro de, como estamos viendo el tema de las asambleas, yo quiero antes que nada hablar sobre los deberes mínimos que deben cumplir las copropiedades. Yo creo que son pilares fundamentales, los tenemos que tener súper presente y va básicamente encaminado a qué tenemos que aplicar y qué tenemos que desarrollar dentro de las mismas. Entonces, primero tenemos que la copropiedad debe tener una política de tratamiento de la información. Ya les expliqué que es importante que revisemos la normatividad, si está actualizada. Y no solo eso, no hagamos copy-paste, no bajemos las que están en internet, hagamos un ejercicio juicioso. Esta política de tratamiento de la información tiene que estar muy desarrollada y muy elaborada en función de la copropiedad.
porque es que no es lo mismo una copropiedad grande que maneja un sistema mixto, que tiene apartamentos y tiene oficinas, a una sola residencial o a un condominio. O sea, son distintas las estructuras. Y digamos que esa política pues debe guardar observancia del artículo 25 de la ley 1581 y reglamentado por el decreto 2.2.225.3.1 del decreto único reglamentario. Un poquito loco el tema de los artículos en los decretos, pero bueno, así se lo inventaron. Importante, a partir del momento que nosotros adoptemos dentro de nuestra copropiedad nuestra política, no la guardemos en una carpeta, no la archivemos allá y decimos que ya cumplimos, porque eso no sirve absolutamente nada. Una de las exigencias que nos hace la ley es que la demos a conocer a los titulares. Obvio, la ley tampoco le dice una política 20 páginas, la ley no le dice vaya, publique las 20 páginas a la recepción del edificio porque es que no le cabe una hoja más de publicidad o de aviso a la comunidad y meta 20 páginas más, eso pues digamos que no es el objetivo. Pero vamos a ver más adelante que existe otro mecanismo de dar a conocer la existencia de dichas políticas. Aquí. Autorización informada para el tratamiento de datos personales. ¿Por qué informada? Porque debemos informar la finalidad, como lo hablamos ahorita con el tema de principios. Yo le debo decir al titular para qué le estoy recolectando la información, con qué objetivo, con qué finalidad, y esta finalidad debe estar muy relacionada con la actividad que desarrolla la copropiedad. Entonces, debemos buscar que el titular de la información suscriba el consentimiento. Pues obviamente, si recolectamos información de trabajadores, visitantes, empleados, residentes, copropietarios, etc. Lo mismo pasa si se realizan asambleas virtuales. Las asambleas virtuales, ¿qué primero hacen? Envían un formulario, diligencielo, envíeme sus datos personales, pero ahí se queda, no pasa nada. Pocas veces he visto, y desde mi experiencia, porque llevo mucho tiempo trabajando en estos temas, nos piden una autorización. En algunos formularios sí, dice, acepto el tratamiento y mi información para fines específicos de la asamblea que se llevará a cabo tal día. Pero en muchos casos no, le piden datos y datos y datos y datos, pero ¿de aquello qué? ¿De la autorización qué? Entonces, pues es importante exigirle a estas empresas que ofrecen los servicios de asambleas virtuales que tengan o que se adopten los correspondientes consentimientos para el tratamiento de la información. Y lo mismo, no es potestativo recolectar cualquier tipo de información. Entonces, si tenemos un formulario que se adoptó, pues este formulario que recolecte la información de verdad necesaria, mínima que se requiera para la actividad. Entonces no nos pongamos a pedir información que no tiene nada que ver y que no guarde relación para lo que se va a hacer o para el fin propio que es la asamblea, porque pues estaríamos incurriendo en una vulneración de protección de datos personales. Aviso de privacidad. Recordaban lo de la política y la publicación de las 15 páginas. La ley nos permite o nos dice, cuando no tengamos la posibilidad de darle a conocer a todo el mundo de la existencia de tales políticas, por este caso particular, no tenemos página web o pues me queda muy complicado publicar una política de tratamiento de la información, pues lo que hacemos es poner un aviso de privacidad en la recepción, ya he visto muchas copropiedades que lo han hecho, donde le informamos al titular, señor titular, esta es la copropiedad tal, aquí nosotros respetamos las garantías y libertades y los derechos de protección de datos personales. Si usted quiere conocer nuestra política de tratamiento de la información, por favor, acuda a estos canales de atención. Si usted quiere ejercer sus derechos como titular, por favor, acuda a estos canales de atención. Entonces, con esto nos estaríamos evitando el hecho de estar publicando una política de tratamiento de la información, porque la ley sí nos prevé otro mecanismo para dar a conocer la existencia de tales políticas. Otra cosa muy importante es el tema del aviso de videovigilancia. Entonces, aviso de videovigilancia, la ley prevé que es posible que se pueda obtener este aviso de videovigilancia bajo conductas inequívocas. ¿Qué quiere decir? Los responsables no están obligados al imposible y realmente yo no me imagino un mundo donde una copropiedad tenga que solicitar autorización informada y escrita
por cada persona que ingrese y salga de la copropiedad. Esto sería un trabajo imposible de desarrollar. Pero entonces la ley, incluso hay unas cartillas, unas guías que desarrolló para el tema de videovigilancia por parte de la superintendencia, donde dicen, venga, usted por conducta inequívoca me puede autorizar. ¿Qué quiere decir? Que si usted ingresa a la copropiedad, encontró que existía un aviso correcto, porque no es un solo aviso que dice, usted está haciendo grabando monitoreado y ya. Es un aviso correcto, que tenga todos los requisitos exigidos en la ley, que se informe quién es el responsable y a qué puedo acudir yo. Y si yo ingreso, leo este aviso y consiento porque es que estoy ya dentro de la copropiedad, eso quiere decir que yo estoy aceptando el tratamiento de la información y estoy aceptando que me grabe. Entonces es importante para el tema de circuito cerrado de televisión tener estos avisos de videovigilancia en unos espacios obviamente donde esté amplia la circulación, ingreso vehicular, ingreso peatonal, ascensores o bueno, donde haya movimiento masivo de personas. Para el tema de asambleas, he escuchado también que se hace grabación se toma videos de las asambleas. Y vamos con el tema del principio de necesidad. Yo no sé qué tan necesario sea grabar una asamblea a través de video. ¿Es posible que se haga a través de audio? Sí, porque pues es necesario para levantar el acta. Pero yo sí discutiría mucho el tema de obtener video para este tema. Y es importante que lo revisemos porque necesitamos tener claro la finalidad y la necesidad para recolección de esta información. Recordemos que un video es considerado tratamiento de la información en la medida que me pueden identificar e individualizar como titular. Entonces, ¿qué hacer para proteger los datos? Y esto, mira, es un tip importantísimo. Primero, ¿qué tenemos que hacer como copropiedad? Debemos realizar jornadas de capacitación y sensibilización respecto del tratamiento de los datos personales con todas aquellas personas que cuenten con acceso a la base de datos del responsable. Obviamente yo voy más allá. Yo diría, capacitemos también a los residentes, capacitemos también a los copropietarios. En una asamblea, una charlita de sensibilización de protección de datos personales, a nadie le queda o le está de sobra. Pero es muy importante que todas las personas que guarden relación con los datos personales tengan estas sensibilizaciones, sobre todo para el tema del personal de seguridad, que si bien son terceros, porque no tienen ninguna relación contractual directamente con la copropiedad, sino están en últimas son los que tratan los datos personales, los que tienen las notas, las planillas, son los que manejan el cerrado de televisión y finalmente son ellos los llamados a cumplir. Entonces es importante este tipo de capacitación con ellos. ¿Ustedes me están escuchando? Es que me dice que está inestable el internet. No, sí, hubo un poquito de comunicación entrecortada, pero fue algo breve. Ya estamos nuevamente en la normalidad. Y además Vale, fue algo pasajero. listo. Difundir con todos los residentes, con propietarios empleados, la política de protección de datos personales. Entonces, no la tenía, pero hoy hice una actualización porque fui y me di cuenta que yo tenía desactualizado con el decreto 377, fui y lo actualicé. Hombre, pues mandémoslo con un correo masivo a todo el mundo, señores, hicimos una actualización, ahora tenemos nuestra política actualizada y se la damos a conocer a ustedes para que la tengan en su poder y cualquier duda, pues aquí estamos para resolver. Importante, y esto es, mira, pilar, pero para que no se les olvide nunca en la vida, los correos electrónicos que se envíen de forma masiva deben remitirse con copia oculta. El envío de correos electrónicos con la información visible puede considerarse como una vulneración gravísima de confidencialidad y tiene dos efectos graves. Primero, porque yo como copropiedad, si me llego a enterar que por equivocación envío un correo masivo con la información visible, tengo el deber de reportarlo como un incidente de seguridad ante la autoridad competente. Y el segundo efecto grave es que se considera como una falla a los niveles de seguridad y por ende me pueden abrir una investigación que desencadena en una sanción administrativa, que va con multas, cierre de la base de datos. Bueno, el tema de esquema sancionatorio es bastante amplio en temas de
protección de datos personales. Otra cosa que he visto mucho son las páginas web de las redes sociales de algunas copropiedades. Entonces abrimos una página de Facebook, abrimos una página de Instagram y entonces tenemos algunas actividades para los niños o para los abuelitos y entonces las publicamos ahí para que ellos vean que nosotros como copropiedad estamos desarrollando actividades de convivencia. Pues ojo con eso. Ojo con eso, porque sobre todo cuando se trata de publicar información de menores de edad, es bastante delicado hacerlo sin el consentimiento previo, expreso e informado de los representantes de los menores. Si es una persona mayor de edad, en todo caso se requiere el consentimiento informado para publicar esta información. Y esto sí lo he visto en algunas copropiedades que publican sus actividades. Generar políticas de backups de la información contenida en los equipos electrónicos de forma periódica. Ya lo habíamos hablado, esto para garantizar la seguridad, para que no se pierda la información o que se dañó el equipo y entonces se borró la base de datos o que hubo un virus y se perdió toda la información. Entonces digamos que eso es responsabilidad de la administración como tal, tener unas políticas de backup específicas para guardar esta información y que no se vaya a perder y mantener cierta actualización. Establecer una ubicación estratégica de los monitores y pantallas de circuito cerrado de televisión, en el sentido que los mismos no permitan visibilidad al público. Entra algunas copropiedades donde tienen los monitores en la recepción, una pantalla, no sé, de 42 pulgadas donde todo el mundo la pueda ver. Y entonces ahí se ve el ingreso peatonal, ahí se ve el ascensor, ahí se ve todo y todo el mundo lo está viendo. Esto se considera también una afectación al tema de seguridad y confidencialidad, protección de datos personales. Entonces, administradores, revisen dónde tienen sus monitores, ubíquenlos de una manera que solo lo pueda mirar el personal de vigilancia, pero esto no lo tiene por qué ver todo el mundo. A ver. Establecer medidas de seguridad sobre los archivos físicos con que cuente el responsable. Es decir, manejar llaves y o cerraduras de seguridad. Entonces, estos cuartos donde está la información, las carpetas con la contabilidad, con las cuentas, pues esta información debe estar almacenada de tal manera que nadie pueda acceder a ella sin la autorización. Entonces, o sea, y lo digo porque lo he visto, estas son recomendaciones que he desarrollado de la experiencia, de llegar a copropiedades y ver las carpetas ahí tiradas, que todo el mundo las pueda mirar. Entonces, administradores, organicen bien sus archivos, manejen llaves de eso, que no todo el mundo pueda acceder a esta información y que ustedes garanticen que esta información está almacenada de manera correcta. Establecer claves de acceso a los equipos electrónicos en donde se almacenen las bases de datos. Es lo mismo, si tenemos un computador donde tenemos nuestro Excel o nuestro software donde está la información, pues este computador tenga una clave donde solo pueda yo acceder o la persona de confianza que está trabajando conmigo o mi colaborador, pero no esté abierta que cualquier persona que se siente o que se me perdió el computador, abra el computador y pueda acceder a toda la información. Tener siempre en cuenta que las PQRS emitidas por los titulares de información deberán responderse de fondo y en los términos establecidos en la política de tratamiento de la información. Entonces vemos que en la política de tratamiento de la información siempre existe un acápite que habla de procedimientos. ¿Por qué? Porque la ley sí prevé unos términos para contestar los PQRS relacionados con protección de datos personales. Pero no es contestar por contestar, es contestar la petición de fondo y dentro del término. He visto sanciones en contra de copropiedades que no se han respondido dentro del término previsto en la ley. El término máximo pues es 15 días hábiles, que ni siquiera aplica ahorita temas de COVID ni nada, porque para temas de protección de datos personales no se extendió el término. Tener en cuenta que todo incidente de seguridad que se presente, acceso no autorizado, hackeo, fallo en el sistema, pérdida de documentos físicos, etcétera, deberá ser reportado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta es obligación que nos exige la ley. Tenemos que entender como miembros de copropiedades que los incidentes de seguridad no siempre son técnicos o tecnológicos. ¿Esto qué quiere decir? No puede ser un hackeo o un robo de información o un acceso al equipo sin autorización, sino también pueden ser fallas humanas.
Y una falla humana, que es la más típica en temas de propiedad horizontal, es el envío de correos masivos. ¿Qué ha pasado? Que a veces la copropiedad o la administración se entera porque un titular dice, oiga, mire, ¿cómo fue capaz usted de enviar este correo? Pero no hace nada. Pues es importante que sepan que si ustedes llegan a enterarse de que por equivocación enviaron un correo electrónico masivo con información visible de los titulares, debemos reportarlo. Pero además de reportarlo, pues estar en capacidad de decirle a la superintendencia, hombre, sí, me equivoqué, aquí hubo un error, hubo una falla humana, pero se adoptaron todas estas medidas para evitar que existiera una mayor afectación o vulneración a los datos personales de los titulares. Entonces, lo que hicimos fue enviarle correos electrónicos a esas mismas personas pidiéndoles excusas, solicitándoles la eliminación de ese correo electrónico, comunicación a todos ellos, indicándoles obviamente los perjuicios graves que pudiera ocasionar el mal uso de esta información. Y además de demostrar la existencia de tales políticas y procedimientos internos que ya previamente les hablé. Tener en cuenta que el aviso de privacidad deberá ser publicado en un lugar visible y de manera permanente. Esto lo vi en un caso de una copropiedad por acá en el sur de Bogotá. Ella tenía el aviso de privacidad, hubo una queja de una residente, ellos mandaron la foto y le dijeron a la superintendencia, no, mire, nosotros tenemos el aviso aquí publicado y nosotros tenemos nuestra política, nosotros tenemos todo implementado. Si quieren, manden a un personal de la superintendencia a que verifique, pero aquí está todo publicado. Pues enviaron a personal de la superintendencia un día, ellos no avisan. Es importante también que entendamos que ellos no avisan, sino cuando te das cuenta que tienes a la persona en la puerta diciendo muéstreme su implementación, pues resulta que no estaban los avisos, no había un solo aviso publicado, la excusa era que las habían quitado para pintura, pero pues realmente no se veía ninguna o no había ninguna evidencia de que estuvieran haciendo cualquier tipo de mantenimiento. Lo cierto es que eso pues desencadenó una sanción administrativa, multaron a la copropiedad y pues digamos que grave porque sí lo tenían, pero tal vez la señora le pareció fácil, la administradora le pareció fácil guardarlo porque ya no era necesario tenerlo publicado. El aviso no se puede quitar, debe estar siempre publicado. Se recomienda que la publicación del aviso de videovigilancia se realice por cada una de las cámaras. O sea, si hay muchas cámaras, entonces se buscan en las partes intermedias. Pero en todo caso, donde exista amplia circulación de personas, pues lo lógico es que exista el aviso de videovigilancia. Y un tema fundamental es el tema de los contratos de confidencialidad. Dentro de las copropiedades, todos, inclusive la administración, tiene que suscribir contrato de confidencialidad, miembro del consejo, los colaboradores, secretaria, revisor fiscal, abogados, todos, pues todos ellos guardan o tratan la información de los titulares. Y lo propio deberían hacer, también es una recomendación que yo hago, con la empresa de vigilancia, exigirle a la empresa de vigilancia que haga suscribir un contrato de confidencialidad con sus miembros o con sus personal de vigilancia. Entonces, ¿qué hay de nuevo? De nuevo, importante tener en cuenta que se debe reportar cualquier incidente de seguridad. ¿Y dónde se reporta? Pues hay un link habilitado en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio que se llama Registro Nacional de Bases de Datos. Recordemos que este registro no lo tienen que hacer todos los responsables, lo tienen que hacer unos responsables específicos en atención a sus activos o al tamaño de la empresa. Pero para el caso de incidente de seguridad, sí estoy obligada a registrarme y reportar, así sea una copropiedad chiquita. Entonces tendría que ya subir el correspondiente incidente de seguridad. ¿Qué pasa? Que ya internamente la superintendencia determina cuál fue el tipo de riesgo presentado, si fue alto, medio o bajo, y pues digamos que la actividad que él desarrollaría es una requisición de alguna información, un requerimiento de información o una visita que desarrolle directamente en la copropiedad. Importante, el plazo de reporte es de 15 días hábiles a partir de que se tenga conocimiento del incidente.
Entonces, ejemplo, el correo masivo. Bueno, yo lo envié hoy, pero yo no supe que había enviado el correo masivo hoy, sino solo 8 días después cuando un titular, un copropietario me dijo que había cometido el error. Entonces, a partir de ese momento que yo tengo conocimiento del hecho, es cuando se me cuenta el término de los 15 días hábiles para reportar esto. Y yo me tomé la molestia de sacar unos links de las últimas sanciones en contra de copropiedades que han salido, donde están publicadas en la página de la superintendencia. Si me permiten, aquí voy a dejar de publicar y voy a mostrarles como una parte resolutiva. Entonces, si la pueden ver, ¿me confirma? Sí, señora, la estamos viendo, aunque si hay la posibilidad de aplicarle algo de Zoom, sería Claro que sí. maravilloso. Permítame un segundo. Ahí está bien. Perfecto, súper. Ahí quedó maravilloso. Sí, señora. Entonces, tenemos, esta se llama Urbanización Colors PH, 18 millones de pesos, 504 unidades de valor tributario. ¿Qué tenemos? Literal B. Literal B del artículo 17 es autorización. Literal C del artículo 17 es finalidad. Literal J del artículo 17 es no contestar las peticiones dentro del término previsto. Literal K del artículo 17 es no tener las políticas de tratamiento de la información. Esta segunda de literal K es asociada a manuales. Y el literal O es no cumplir con las instrucciones ordenadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo que desencadenó pues en la multa que les acabo como de mencionar. Adicional a eso, miren esto particularmente. Suspende las actividades relacionadas con el tratamiento de datos personales por el término de 3 meses. Imagínense en una copropiedad que no pueda manejar los datos de los titulares. Entonces, es importante que lo tengan presente. Miren esta otra situación. Ordena que realice ciertas implementaciones. Mire, implementar procedimientos necesarios para solicitar y conservar copia de la autorización previa expresa informada a los titulares. Eliminar la información personal de los titulares respecto a los cuales no conserve autorización. Informar la finalidad para la recolección de la información. Contestar la petición del titular que en este caso pues fue que se quejó. Deberá cargar la política de tratamiento de la información en el registro de bases de datos. Parece que era una copropiedad grande y tenía que reportarla. Desarrollar e implementar un manual para la atención de consultas y reclamos, en el cual se señalen los procedimientos para tramitar los requerimientos que hagan los titulares. Y cumplir con dar la respuesta a todos los requerimientos que este despacho y la delegatura haga. Porque a veces pasan unos requerimientos y a veces no contestan en el término que la misma copropiedad les haga. Ahora les voy a mostrar otra. Espérenme un segundo porque estoy aquí tratando de... Esperen un segundo. Voy a aquí abrir un poquito. ¿Me confirman si la pueden ver ahí? Sí, señora, ya la estamos viendo. Esta es agrupación de viviendas Villas del Hato Chicó 3, propiedad horizontal. Esta fue pues un poquito más pequeña, 88 unidades de valor tributario equivalente a 3 millones de pesos. Literal B, autorización. Literal C es más asociado al tema de finalidad. ¿Listo? Entonces esto fue únicamente por no tener la autorización de los titulares, pero sí emana una orden. Entonces, hombre, documente e implemente un procedimiento que garantice que previo al tratamiento de los datos personales, almacenamiento o uso, se informe a los titulares el tratamiento al cual será sometido sus datos personales, el carácter facultativo de respuestas a las preguntas que sean hechas cuando versen sobre datos personales sensibles o datos de menores de edad, identificación de físico, electrónico o teléfono del responsable de tratamiento de la información. Mira, les ordenan, aquí ellos tenían un manual interno, pero tenía algunas falencias, les ordenan realizar como las adecuaciones del caso porque parece que no está cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley.
Entonces veamos cómo sí se han impartido sanciones y multas pues significativas en contra de copropiedades. Veamos que además de eso se están ordenando a que se hagan implementaciones internas que no parecen fáciles, o sea, en teoría no es coger un copy-paste y copiarlo y plasmarlo en un documento, porque realmente sí exige una serie o la observancia de unos requisitos especiales que tenemos que tener presentes a la hora de nuestras implementaciones. Entonces, básicamente, con esto lo que yo quería es como sensibilizarlos de todas las actividades que hay que realizar de manera interna dentro de las copropiedades y que en todo caso van encaminadas a proteger los datos personales de los titulares. Recordemos que esto no es caprichoso, esto lo que busca es efectivamente garantizar que nuestra información pues conserve unos niveles de seguridad adecuados, sobre todo porque nosotros mismos día a día vemos afectados cómo nuestra información se maneja de forma deliberada. Incluso es porque en muchos casos, en las copropiedades, no sé, un vigilante, un miembro del consejo se llevó la base de datos y se la vendió a una empresa para temas de marketing. Entonces, esto lo que busca es restringir este tipo de actividades ilegales y estas irregularidades y que nuestra información pues esté de alguna manera salvaguardada. Pues yo espero que pues haya quedado claro. Sé que es corto, pero realmente traté de sacar un extracto de lo más importante en este tema. Aquí fue mucho más específico porque fui a explicarles pues las actividades internas que tienen que desarrollar las copropiedades y pues obviamente encabeza la administración, no sin antes aclarar que las últimas directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio van encaminadas no solo a sancionar a la copropiedad, sino también a sancionar al administrador de la misma por un deber de solidaridad de acuerdo a la ley 222 del 95. Entonces ya hemos visto algunas investigaciones y sanciones que no solo sancionan a la empresa o a la persona jurídica, sino también la administración es responsable de manera solidaria. Pues muchísimas gracias y pues quedo entonces ya aquí en manos de Jorge que me diga cuál es el paso a seguir. Pues el paso a seguir es el más importante, aparte del que ya hemos dado, y es básicamente comenzar a escuchar los interrogantes que se nos pueden estar presentando y que yo sé que son bastantes y con el debido respeto, pero voy a empezar con los personales, con los míos. Conozco el caso de conjuntos en donde se está realizando la reunión de Asamblea General de Copropietarios y resulta que por alguna circunstancia, alguna persona que está ahí en esa reunión, hablemos un ejemplo hipotético, el revisor fiscal, dentro de su informe, cita con nombre propio y con domicilio. Jorge Enrique Hernández, residente en el apartamento 820 de la Torre 95. Me miró feo. ¿Será que ahí el revisor fiscal está cometiendo algún tipo de infracción a esta normatividad? Digamos que ya es más un tema personal entre este revisor fiscal, porque sucede mucho en las copropiedades como estos conflictos personales, ¿no? Sí. De hecho, la mayoría de las quejas que llegan a la superintendencia es o un consejero que está peleado con el administrador, o un administrador que se fue, o un residente que no le gustó cómo lo trataron y dijo, por aquí ya tengo como fregarlos. Entonces, digamos que en este caso particular, como la copropiedad previamente ya suscribió un contrato de confidencialidad con este revisor fiscal, pues este revisor fiscal tiene claro que debe guardar unos niveles mínimos de confidencialidad, que dicha situación puede ser considerada como una afectación grave al régimen de protección de datos personales. Se le puede enviar una comunicación indicándole eso, ¿sí?
Y si la conducta es reincidente, pues la administración ya tendría que poner en conocimiento de esta situación ante la autoridad competente, diciendo, mire, ya le requería al revisor fiscal para que dejara de hacer estas menciones en público. Si tiene algo que discutir directamente con el residente, lo tienen que hacer de forma privada. Él lo está reincidiendo, yo hágame el favor, lo pongo todo en conocimiento para que usted tome las acciones pertinentes. De esta manera, pues el responsable no sería la copropiedad, sino directamente el revisor fiscal. Hay una situación. Yo soy el gerente de la empresa de seguridad Pispirispis de Oro y estoy prestando, hice el contrato a través de mis comerciales con la copropiedad X. Yo tengo la obligación de suscribir algún documento de protección de datos con respecto a esa copropiedad, pero si yo no me estoy acercando a esa copropiedad, ¿por qué tengo que firmar algún documento? Bueno, mire, en este caso particular es un caso muy propio de encargado de tratamiento. Eso lo desarrolla la ley 1581 de su artículo 18, donde no necesariamente siempre es el responsable el que recolecta la información. Hay un encargado. Y un encargado es cuando yo como responsable le encomiendo ciertas actividades relacionadas con el tratamiento de la información a un tercero. Caso particular, empresa de vigilancia. Sí, el gerente de la empresa de vigilancia no tiene nada que ver, él no viene, él no está administrando aquí la información, pero sí envía un personal para que lo haga. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como empresa o como copropiedad frente a la empresa de vigilancia? Hombre, yo tengo un deber aquí de cumplir la ley 1581, pues usted también. Y usted me cumple y me responde por la información que yo le estoy otorgando y lo estoy entregando para que usted me la guarde, me la asegure y me mantenga unos niveles mínimos de seguridad y de confidencialidad. De ahí que se le exija a esta empresa de vigilancia que tenga contratos de confidencialidad suscritos con sus vigilantes. Y en este caso particular, la ley exige que las copropiedades suscriban un contrato de transmisión de información con la empresa de vigilancia de tal manera que se vincule contractualmente frente a las responsabilidades en cumplimiento de materia de protección de datos personales. Y en copropiedades no solo son las empresas de vigilancia, están las empresas que manejan los software, están las empresas que manejan la revisoría fiscal, porque pues ellos también manejan la información, están las empresas de los abogados cuando yo le entrego el paquete de cobranza, y bueno, así hay un sinnúmero de compañías a las cuales yo les puedo compartir la información y ellos me deben garantizar que esta información cumpla con los deberes de cumplir con la seguridad. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Yo tengo una lista larga de interrogantes que me han llegado y que sé que ilustran a los presentes y a los que van a ver esta charla en mi canal de YouTube. Pero vamos a hacer el paréntesis y vamos a solicitarle a la señora Alba Jaime que por favor active su micrófono, su cámara y con el saludo de buenas noches, por favor, haga su interrogante claro y breve para que la doctora Gina, por favor, lo solucione dentro de lo posible. Buenas noches y bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Gracias, doctora Gina. He estado escuchándola atentamente en el tema de hoy y pues básicamente mi inquietud es acerca de la transferencia de información con las plataformas que están soportando las asambleas virtuales. ¿Sí? Digamos que el año pasado, como era el primer ejercicio de empezar a hacer asambleas no presenciales de manera virtual, hubo muchísimos errores que se cometieron al enviar las bases de datos a estas empresas que manejan las plataformas sin el debido procedimiento de la transferencia, ¿sí? De esta información. Entonces, pues yo quisiera saber si en cuanto a eso ha habido de pronto algún tipo de implementación de la superintendencia o ha habido llamados de atención por el mal manejo de esto, porque es que no es solamente las bases de datos, sino por ejemplo las grabaciones de las asambleas
cuando ellos dicen, bueno, nosotros nos encargamos de hacer el acta, pero es que en esas grabaciones van imágenes, van los datos de los copropietarios, es todo esto, ¿no? Es siempre bastante información y pues yo quiero saber cómo se está blindando prácticamente o si qué responsabilidad le cae a la copropiedad y a las empresas de las plataformas de asambleas virtuales. Gracias. Doctora, Claro que sí, con muy mucho gusto. largo, muy interesante este interrogante y sobre todo de mucha actualidad. Bueno, mire, Escuchamos. que yo sepa, todavía no ha salido, pero no porque no esté en la mira de la entidad, es porque, pues digamos que normalmente las investigaciones duran entre 2 o 3 años y probablemente podamos ver este año órdenes administrativas, multas o sanciones relacionadas con este tema. Cuando vemos, digamos, que las sanciones, por ejemplo, estas que les acabo de mencionar, vienen del 2018, 2019. Entonces es muy probable que para el presente año sí podamos ver decisiones encaminadas o relacionadas con este aspecto. Eso sí estoy totalmente segura, sobre todo cuando salió todo este tema de las reuniones a través de plataformas virtuales, la superintendencia sí sacó unas órdenes con Zoom, con Teams, que eran las que más se manejaban en esa temporada que fue en el 2020. Y entonces todo el mundo entonces se fue con Zoom, pero se fueron a mirar y no tenían niveles adecuados de seguridad, entonces les tuvieron que sacar una orden administrativa. ¿Y qué sucede? O sea, como les comentaba al principio de la charla, a raíz de esta necesidad de realizar asambleas no virtuales, pues muchas compañías desarrollaron plataformas donde pues ofrecían demasiadas alternativas que además eran muy prácticas para la administración para poder desarrollar sus asambleas. Pero cuando vas al detalle y miras dentro de lo que ofrecen, que además es maravilloso, pues no tienen nada relacionado con el tema de protección de datos, no tienen ni siquiera los niveles mínimos de seguridad. Y recordemos que ellos, como empresa que ofrece este tipo de servicios, también actúan como encargados de tratamiento. Por ende, ¿qué tiene que hacer la administración? Y son dos recomendaciones importantes. Uno, verificar antes de hacer esta asamblea virtual que tengamos el consentimiento informado para el tratamiento de los datos personales de cada uno de los titulares. Eso es importante porque uno de los deberes que me exige la ley es que yo no puedo transmitir la información a un tercero si yo no estoy autorizado para tratar la información. O sea, sería un doble error, ¿sí? Entonces, verifiquemos primero que existe la autorización. Cuando ya tengamos que existe la autorización, entonces venga tercero, usted cómo va a tratarme esta información, entonces usted demuéstreme que cumple con los niveles estándar mínimos en temas de protección de datos personales y firmemos un contrato de transmisión de la información. En caso tal de que cualquier incidente de seguridad o vulneración a los derechos de los titulares, pues yo lo pueda vincular a usted como encargado de tratamiento y que no sea yo la que tenga que responder porque la empresa que prestó el servicio de asamblea virtual fue el que cometió la torpeza o fue el que cometió el incidente de seguridad. No sé si de pronto ha sido clara con el tema. No se han visto todavía decisiones administrativas. Sí existieron algunas órdenes y algunos exhortos de la entidad más enfocados oiga, ustedes plataformas virtuales, pilas, muy maravilloso lo que ofrecen, pero ofrezcan niveles de seguridad estándar y mínimos. Delicadísimo ese tema y la verdad, le soy sincero, doctora Gina, es algo que estoy dándome cuenta que tiene mucha más importancia de la que personalmente le estaba dando. No Me es que no queda, la revisan bien, no son sí, conscientes de que, porque es que lo he visto, las empresas que ofrecen estos servicios ofrecen maravillas y yo no los descalifico, está bien, o sea, qué chévere que tú puedas votar en línea, qué chévere que tú puedas registrarte en línea, que puedas registrar tu asistencia, un montón de cosas y que grabe el acta y bueno y todo, o sea,
eso es maravilloso, pero ojo, estas empresas tienen que cumplir con el régimen. Entonces, Ahora también se da la captura de imágenes y de audio, que bueno, ya dijimos que el audio es viable por aquello de ser constitutivo de un soporte para la redacción del acta, la elaboración, perdón. Pero en las presenciales es necesario que esas reuniones se graben en video. Pues realmente si me lo preguntan a mí, para mí no cumple el principio de necesidad. Normalmente en las reuniones de asamblea sí se graba el audio y entonces si una persona toma la palabra, entonces mucho gusto, yo soy fulanita de tal y quiero hacer esa intervención para que quede registrado y constancia en el acta. Por ende, pues una grabación a través de video pues no cumpliría con este nivel de seguridad, este principio de necesidad. Primero. Segundo, si lo van a grabar, háganlo, pero infórmenle al titular y que el titular lo consienta y lo autorice. Porque es que entonces pasa que hacen la asamblea, la graban en audio, en video, en todo, pero nunca le dijeron al titular. Y entonces el titular mañana puede decir, pero es que me están haciendo captura de videos sin mi autorización. Y entonces, pues ahí es donde se vienen los problemas, las investigaciones, las sanciones y todo lo que viene con eso, ¿no? Porque no revisemos que no es solo una sanción. O sea, porque a veces el miedo es la multa, ¿no? Pero es que les mandan la orden, Dios mío, de la vida. Y aparte, entonces, suspensión de tratamiento de la información. Entonces, ¿qué hace una copropiedad si no puede tratar los datos? Me quedo sin hacer nada. ¿Cuál sería la máxima censura en cuanto a la utilización de los datos, comunicaciones? La usura en la base de datos. La censura a la base de datos. Gracias por ese apoyo. Ya queda cerrada. Entonces, pues sí, ahí yo pensaría que desaparecería la personería jurídica. Yo la verdad no he visto ninguna decisión así. Sí hay castigos como de 6 meses, de cosas así. Por ejemplo, una empresa de marketing que le clausure la base de datos, pues se pierde, se muere, porque se dedica a eso. Entonces, pues sí podría afectar gravemente el tema. Bueno, acá en plataforma me están formulando algunos interrogantes, como por ejemplo, la señora Yadira Bocio, desde una hermosa ciudad de Colombia. Ay, Dios mío, ya quisiera estar yo por allá. Ella nos comenta, en una copropiedad, aquí hay varias cositas, creo yo, doctora. Una copropiedad que aún no tiene implementada la ley de protección de datos. Ahí está la primera. Y la segunda, elegirá un nuevo revisor fiscal. Debe este nuevo revisor firmar el contrato de confidencialidad. No es confiabilidad, es confidencialidad. Doctora, la escuchamos. Bueno, pues recordemos que la ley 1581 es de 2012. O sea, de ahí nace los deberes, ¿no? De cumplir con la instrucción, ¿no? De cumplir con la elaboración, el desarrollo de estas políticas internas. Teniendo en cuenta que estamos a 2022 y no han hecho nada, pues digamos que sí podría considerarse una situación un poquito grave, que sin duda, si llega a conocimientos de la autoridad competente, pues lo que desencadena es una multa y una orden de implementar multa pecuniaria, eso sí, sin duda. Y para el caso de la nueva contratación con el revisor fiscal, también tendrían entonces que realizar un nuevo contrato de confidencialidad, porque este revisor fiscal que entra, pues el que va a manejar la información y por ende, pues hay que vincularlo en materia de guardar reserva frente a la información que llegue a su conocimiento. Aunque hay revisores fiscales que se escudan en que por ética, por ley 43, que es la que los rige, ellos no necesitarían firmar ningún acuerdo de confidencialidad porque esa normatividad ya los está obligando a eso. Pero yo creo que eso no zozobra. Sí, no, o sea, digamos que
Se podría anexar, pero eso debería ser una condición sine qua non para que el revisor fiscal sea contratado. Además, porque el clausulado, un contrato de confidencialidad en materia de protección de datos personales es muy específico. Perfecto. Muy específico. O sea, es muy ya particular. Es muy desarrollado al tema. Diga, perdón. Y que como se dijo anteriormente de parte suya, doctora Gina, cada copropiedad es un mundo aparte, es individual. Por lo tanto, por más que sea que estén protegidos ellos, perdón, obligados por ley 43 a tener confidencialidad, lo que se ha dicho ya y se sabe plenamente es que cada copropiedad tiene sus mecanismos, su individualidad que la hacen diferente a las demás. Por lo tanto, cada acuerdo de confidencialidad, cada revisor fiscal debe tener unos parámetros muy diferentes, así esté revisando, auditando 10, 15 conjuntos. Cada conjunto es diferente, por eso debe tener un contrato de confidencialidad firmado con cada copropiedad y son bajo términos completamente diferentes en muchas oportunidades. Bueno, desde Sí, porque Cali. además eso va a función como del software que maneja, el tipo de base de datos, si accede o no accede, si se presenta o maneja de forma remota. Entonces, cada circunstancia es muy particular y específica en atención o dependiendo de la copropiedad. Entonces, así mismo se tendrá que desarrollar el contrato. De acuerdo, gracias, doctora. Bueno, desde la Sultana del Valle, la señora Elibet Lara nos pregunta, ¿se podría tomar como autorización de unos cuantos si cuando en sala no están todas las personas de la copropiedad reunidas? Ella menciona 170 asistentes únicamente. Yo interpreto el interrogante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay en la copropiedad hay 200 personas copropietarias? En la asamblea efectivamente, bueno, ya el IBET se animó a levantar la mano, entonces le agradezco, por favor, active la cámara, el micrófono y le escuchamos el interrogante si es tan amable. Hola, muy buenas noches, Jorge Enrique, muchísimas gracias. ¿Me estás escuchando? Perfectamente, adelante. Ok, gracias. No, mira, la pregunta es la siguiente. ¿Podríamos dar por autorización o por tomar como autorización unos cuantos sí? Cuando me refiero a unos cuantos sí, es la respuesta de 5, 10 personas que dieron un sí como autorizar para grabar esa reunión. Cuando en sala éramos 170 personas. O sea, el simple hecho de decir sí, ¿eso basta para autorizar? Entiendo la pregunta. Gracias, Elibet. Doctora, interesante esto. ¿La minoría, la minoría decide sobre la mayoría? No. Para este caso, pues mi sugerencia es que exista quórum. O sea, digamos que si bien el consentimiento lo debería hacer cada persona de manera individual, si se graba, pues se entiende que existe una necesidad de grabar una reunión, ¿no? ¿Para qué? Para posteriormente realizar el acto. Hablo de grabaciones de audio. Si no existe quórum, no se debería hacer. O sea, si no existe una mayoría que lo autoriza, no se debería hacer porque no estaríamos, digamos que cumpliendo con... Y esto ya es más como enfocado al tema de 635 de la protección de datos, porque es que no hay quórum, o sea, solo unos cuantos se están autorizando cuando la mayoría, pues, no ha contestado. Y recordemos que en materia de consentimientos, el silencio no puede asimilarse a una conducta positiva del titular indicando que sí autoriza un tratamiento de sus datos. ¿Me permites, Jorge Enrique? Claro. Gracias. Ese consentimiento en esa asamblea que fue presencial, ¿debería de ser escrito o con el solo hecho de levantar la mano también sería válido al decir yo no estoy de acuerdo con que se grabe?
Sí, al menos que o sea, es decir, como no se está grabando, sino es a través de audio, entonces al menos que se deje constancia. Entonces se deja constancia que se preguntaron a los asistentes sobre la posibilidad de grabar la presente reunión y se encontró que no hubo quórum, no hubo mayoría para poder realizar la correspondiente grabación, pero sí hay que dejar constancia, ¿no? Ok, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti, Elibet, por tu participación y pues genial que se están aclarando estos interrogantes. Le agradezco por favor a la señora Estela Peñaranda, que ha levantado su mano, que por favor active su cámara, su micrófono y le escuchamos el interrogante que tiene en el momento. Bienvenida, señora Estela. Jorge Enrique, no me deja levantar la cámara, discúlpame, ya, creo que ya salió. Tranquila. Muy buenas noches, muchísimas gracias, muy interesante la charla. Quisiera preguntar lo siguiente, al inicio de la asamblea se hizo la aclaración que la asamblea estaba siendo grabada, pero hay algunos problemitas en cuanto a las personas que quedaron como presidente, como secretario y demás, con respecto a la transcripción del acta. Se solicitaron las personas para verificar el acta y una de estas personas también hizo una grabación de la asamblea. ¿Eso presenta algún problema? Para poder realizar la verificación de acta, no publicar, no para repartirla ni nada de eso, sino precisamente por lo que se temía que en el acta se fueran a transcribir cosas que no se autorizaron, no se dijeron y demás. Entonces, para efectuar esa revisión y tener soporte de esa revisión, se hizo otra grabación. ¿Tiene eso algún inconveniente? Gracias. Bueno, habría que revisar ahí como el contexto, señora Estela, sobre todo para determinar si esa tercera persona que realizó esa grabación es una tercera persona designada o delegada por la administración para hacerlo. Ejemplo, ¿no? Pues estamos hablando de que la secretaria de la administradora pues se le pidió que hiciera una segunda grabación para constatar lo que quedara en el acta fuera de forma precisa, correcta y veraz, pero eso se tenía que manifestar en primer lugar a la asamblea diciendo que se iba a hacer una segunda grabación y segundo, si esa persona lo hizo, pero lo hizo de manera voluntaria, sin autorización de la administración, sí estaría vulnerando el tema de protección de datos personales porque está recolectando una información sin autorización. Entonces, digamos que no sería correcto, no sería de una manera como que cumpla con los niveles de seguridad y pues digamos que si la copropiedad o si la administración no autorizó eso, pues tendría que poner en conocimiento de esta situación y tomar las medidas pertinentes. Bueno, una respuesta para un sí. ¿Los consejeros deben firmar contrato de confidencialidad? Nos pregunta don Edward. Sí, totalmente. Eso Totalmente. es... No. Es que el sí no da ni siquiera para argumentarlo. Obviamente, en reuniones del Consejo de Administración siempre se maneja información, así sea verbal, pero se maneja demasiada información relacionada con copropietarios, residentes, temas de convivencia. Entonces, por supuesto, los consejeros de administración deben suscribir contrato de confidencialidad. Y aquí precisamente la señora Mabel Soler nos hace la pregunta que cómo se blinda la administración en contra de aquellos propietarios que no firman esa autorización para el uso de los datos. ¿Cómo hacemos? También pasa. Sí, también pasa. Recuerdan que yo les hablé al principio, cuando les hablé de principios y de responsabilidad demostrada. Entonces, sí. Es importante que estemos en la capacidad de mostrar que hicimos todo lo pertinente y todo lo necesario a fin de obtener el consentimiento. Que si el titular definitivamente se negó, no quiere decir que yo no le pueda tratar los datos, pero tengo que tener ese tratamiento de forma restringida. Ejemplo, si es un copropietario y él se negó
a entregarme ese consentimiento, pues yo únicamente puedo tratar sus datos única y exclusivamente para los fines previstos en la ley 675. Pero ya no puedo utilizar su correo electrónico para enviarle la invitación a la actividad de Halloween del 31 de octubre porque nada que ver, o sea, no cumple con los fines específicos de la ley y el titular en todo caso no me autorizó. Entonces yo debo realizar una especie de segmentación de esa base de datos de quienes no me han autorizado para manejar ese tratamiento de forma más restringida. Y en todo caso, tener toda la evidencia y prueba suficiente que realicé todos los trámites pertinentes para obtener el consentimiento y el titular definitivamente se negó. Ahora, la ley nos permite muchísimas alternativas para obtener el consentimiento. No necesariamente el consentimiento se tiene que dar por escrito. También se puede dar de manera verbal o de otras maneras como las conductas inequívocas. Pero ojo, el silencio nunca es un consentimiento, porque entre otras cosas la ley me pide que yo tenga un soporte o una prueba necesaria para demostrar que ese consentimiento de alguna manera existió, un consentimiento tácito, por decirlo así. Entonces, algunas compañías, ejemplo, nosotros desarrollamos varias alternativas o le presentamos varias alternativas a los administradores para que obtengan ese consentimiento, de tal manera que, no me quiso firmar el formulario acá, pero sí logré consentimiento a través de este correo electrónico o a través de esta planilla o a través de esta actividad o en la firma de este documento, lo que sea, de tal manera que nos podamos blindar y respaldar. Porque sí, claro, obviamente hay muchos titulares renuentes, no te firman y haga lo que quiera y no voy a firmarle, pero pues hay estrategias jurídicas y legales que permiten obtener este tipo de autorización. Doctora Gina, escuchándola usted atentamente me surgió un interrogante. Cuando yo envío un correo y recibo respuesta, ahí ya está la autorización de ambas partes para el uso de ese correo, ¿sí? Pero para el uso de las imágenes tendría que haber otra autorización, supongo yo. Obviamente, por eso yo les explicaba sobre la segmentación. Es decir, yo tengo que tener muchísimo cuidado y por eso lo delicado del tema del tratamiento de la información. Porque yo pueda que tenga un consentimiento para el uso de correo electrónico porque hubo un intercambio de información, pero ojo, y no solo el hecho del intercambio de información se considera una conducta expresa para el tratamiento de la información, porque recordemos que la autorización debe ser informada. Entonces, por eso hay que diseñar unos avisos de privacidad especiales en las firmas de los correos electrónicos para que, si este titular contesta, se pueda considerar una conducta inequívoca, pero porque previamente le informé, ¿sí? Yo tenía un aviso de privacidad y se lo di a conocer al titular, ¿sí? Sí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues sí es importante tener en cuenta que el hecho de que él me esté autorizando el tratamiento de los datos a través de, no sé, del uso de su correo electrónico o de su nombre o su número de cédula, no quiere decir que yo lo pueda, no sé, grabar para alguna actividad. O sea, tendría que hacer algo distinto. Para el circuito cerrado de televisión, sí, obviamente yo ya les expliqué. Eso sí se suple con los avisos de privacidad. Si tenemos los avisos de privacidad, no tendremos ningún inconveniente. Y usted me sigue generando interrogantes. En los salones sociales, yo estoy en mi reunión familiar, en mi reunión privada, y la administración me colocó una cámara. ¿Esas imágenes pueden ser capturadas por esa cámara sin que mis invitados ni yo estemos dando autorización para esa captura de imágenes? Digamos que la decisión de dónde se ubican las cámaras es más potestativo pues, del personal de la administración, ¿sí? Pues obviamente se sugiere que en lugares como privados no estén. Sí. Si deciden colocarlo en el salón social, pues tiene que colocar el aviso de privacidad. Tiene que existir ese aviso de privacidad. Si la persona, si los titulares ingresan, tuvieron su fiesta, bailaron, la pasaron rico y salieron, pero estaba el aviso ahí publicado, se entendió que lo aceptaron y por eso ingresaron a
al salón social. Genial eso. Genial eso, muy buen dato, doctora Gina, porque sí se está presentando eso en algunas copropiedades en donde sé que familiares de los anfitriones ingresan y no tienen la más mínima noción que están siendo grabados. Pero bueno. Lo importante es eso, o sea, que se les informe. O sea, o sea, frente al salón social específicamente, pues no, yo no le veo como la restricción de que no pueda hacer a pesar de que son eventos privados, porque pues obviamente hay que garantizar también el cuidado de las zonas comunes y bueno, hay una especie de disyuntiva entre lo que debe salvaguardar la administración y la intimidad, pues. Pero en todo caso, si se coloca el aviso de privacidad y si se le informa a la persona que está siendo grabada, pues digamos que yo estaría cumpliendo con la exigencia y le estaría informando al titular para qué se le está grabando, ¿no? Que en el caso de las copropiedades es básicamente para garantizar la seguridad de los visitantes o de las personas que transitan. Y claro está que esto también aplica para cuando estamos realizando nuestras reuniones de asamblea de manera presencial y llegan los apoderados que no conocen de esa situación y quedan capturadas sus imágenes ahí. Entonces, aplica para el durante las asambleas. Ahora. Pues es que la finalidad para la obtención de la información a través de el video de una asamblea no es la misma para la captura de videovigilancia. Porque sí. Es que videovigilancia tiene una específica finalidad y es garantizar la seguridad de las personas, de los bienes, de la copropiedad. La grabación que se hace a través de video de una asamblea es distinta. Que ni siquiera yo hoy le puedo decir qué finalidad podría ser, porque es que no se me ocurre ninguna. O sea, ¿para qué grabar con video una asamblea? No, o sea, es mi criterio personal, ¿no? No sí, hay claro. Una postura, la ley no lo prohíbe, pero yo digo que no cumple con el principio de necesidad. Sí, eso es cierto. Hay ese tema de las interpretaciones que se da a la norma, y yo sé que aquí hay profesionales que nos están acompañando y que tienen también el conocimiento de la implementación de esta norma y tendrán posiciones diferentes, todas muy respetables, siempre y cuando estén basadas en verdad en la norma, en la ley. Ahora, posibles violaciones a la ley de protección de datos a posteriori de la asamblea en la publicación del soporte del acta. Ejemplo, no sé, usted me dirá, doctora Gina, si es una posible violación a esta ley cuando en el acta se publica, por ejemplo, Jorge Enrique Hernández es sancionado con 500 cánones de administración porque no le recoge las excretas a su mascota en las zonas comunes. Y Jorge Enrique vive en el apartamento 820 de la Torre 90. Ahí se podría configurar una violación a la protección de mi nombre, por ejemplo. Sin duda, eso es difamación desde todo punto de vista, independientemente si la persona, el titular, en efecto fue destinataria de una sanción o una multa por temas de convivencia, esto no se puede divulgar. Ahora, está en el acta y el acta es obligatorio publicarla, ¿no? Listo, está bien, ustedes se acaban de dar cuenta una resolución que yo les mostré. ¿Qué pasaba con los nombres? Estaban anonimizados, estaban borrados. Entonces, esa es la tarea que tenemos que hacer como administradores. Entonces, cuando hay datos personales de titulares o que me puedan asociar, números de apartamento, nombres, números de cédula, siempre se tiene que borrar esa información antes de publicarla, porque si no estaremos violando los datos personales de ese titular que se está exponiendo al público. Eso es, creo yo, una de las principales funciones que tendría que estar cumpliendo en dos personas. Una, la secretaría de la asamblea cuando está elaborando el acta, y dos, el comité verificador de la redacción del acta.
que deberían Sí. estarle avisando: pilas, están violando esta norma de esta manera, por favor, arréglenlo. Sí, señor. Sí, eso sí es Listo. fundamental tenerlo muy presente. Esta información no se puede divulgar, a pesar de que sea pues de amplio conocimiento, porque pues en la asamblea se habló, pero eso no quiere decir que se va a publicar. Recordemos que ni siquiera la lista pues de los morosos se puede publicar, pero con unas restricciones muy específicas que definió la Corte Constitucional, y es la única excepción donde se pueden hacer tipos de publicaciones, como que todo el mundo la pueda ver. De resto, todo es restringido. Ahí me acaba de acordar de otro interrogante. En la ley 675 dice que la convocatoria contendrá el estado de cartera o listado de morosos. Sí. Esa convocatoria llega a todos los residentes, pero mi nombre, Jorge Enrique, está debiendo 30 meses de administración que equivalen a 30 millones de pesos. Un ejemplo. Ahí en esa convocatoria está mi nombre, pero se supone que esa convocatoria va única y exclusivamente para los copropietarios. ¿Se estaría violando ahí esta protección de datos entonces? Digamos que hay una ponderación como de leyes, pero en todo caso, porque pues digamos que la ley 675 exige que se envíe ese listado, Sí. pero la ley 1581 dice, oiga, usted me debe cumplir con acceso y circulación restringida. Entonces, pues usted lo que puede hacer es hacer esa publicación con números de apartamentos sin colocar el nombre, ¿sí? Porque es que ya identificar e individualizar al titular es lo que hace que afecte el derecho de habeas data del titular. Entonces, o se anonimiza, o se realiza alguna acción que permita como proteger esta información. Recordemos que la ley 1581 es una ley estatutaria, digamos que tiene cierta prevalencia porque es un desarrollo de un derecho fundamental. Entonces, pues, en mi particular opinión, pues se le tiene que dar prevalencia. Y lo que, ya para cerrar, lo que hablábamos hace un rato, el residente, el propietario mejor, que solicite que se le envíe el acta, debe tener la reserva de su correo electrónico, de su información, cuando reciba ese documento. Lo pueden, y es que inclusive, personalmente, le sugiero a los administradores que para evitarse eso, envíen el acta en correo masivo, pero como nos lo decía la doctora Gina hace unos minutos, con copia oculta. ¿Qué sucede cuando cuando Jorge Enrique en su administración y por error me envió eso? ¿Qué acción tiene la superintendencia? Sanciona. Sí, claro, sanciona. Obviamente es considerado un incidente de seguridad porque se vulnera el principio de seguridad de la información, y pues inmediatamente pues ellos están en la obligación de iniciar una investigación administrativa, además del deber de reportar el incidente de seguridad ante el Registro Nacional de Base de Datos. Entonces, pues ahí hay dos obligaciones importantísimas que debería cumplir la administración frente al envío de correos electrónicos sin copia oculta o de manera evasiva. De hecho, recuerdo que una sanción, y también fue publicada, fue Hacienda penaliza por algo similar, o sea, se envió el correo electrónico con copia a todo el mundo, entonces el consejero estaba como discutiendo con la administración, entonces él devolvió otra vez con copia a todo el mundo diciendo que la administración tales y tales, y eso se volvió un baña y venga de correos electrónicos vacíos, donde los correos electrónicos de todos los copropietarios pasaron yo no sé por cuántos correos. Entonces, miren lo grave que puede ser eso. Bueno, ¿y cuál sería la posible sanción por parte de la superintendencia por esta acción, por este error? No, eso es gravísimo, pero digamos que la sanción se determina más como en atención al tamaño de la copropiedad. Recordemos que las sanciones que imparte la superintendencia no son confiscatorias, sino lo que buscan es como
llamar la atención de los responsables a que cumplan la norma. Entonces, pues ellos eventualmente lo que hacen es revisar como el tamaño de la empresa, sus estados financieros, y en función de ellos, pues imponen la multa correspondiente. Bueno, ahí ya ahora sí de verdad la última pregunta. Y le ofrezco mis excusas a la señora Alba, que está haciendo algunos comentarios en la base, en la plataforma, y son válidos, pero nosotros sabemos que en las copropiedades hay una alta rotación de administradores, por lo tanto de los responsables del manejo de esas bases de datos. ¿Qué sucede si hoy Jorge Enrique está administrando en esta copropiedad, cometió esa serie de violaciones posibles a la base de datos del conjunto 1, y Jorge Enrique, con el transcurso del tiempo, a los 6 meses, se va a administrar del conjunto 1 y pasa al conjunto 30? Ya no tiene ninguna obligación de responder ante la superintendencia, ante la autoridad competente, por estas violaciones que realizó en el anterior conjunto. No. Entonces, en este caso particular, la obligación se vincula. De hecho, en los contratos de confidencialidad, la obligación de reserva no solo es mientras dura la relación contractual, sino a futuro. Es decir, usted no puede salir y llevarse la base de datos y ir a compartirla con terceros, o porque es que ya no soy administrador, entonces yo ya puedo salir y hablar y decir y compartir porque ya no pertenezco a la copropiedad, sino todo lo contrario, la obligación persiste en el futuro. Y por ende, pues lo que va a hacer, lo que se hará en una investigación administrativa es demostrar quién fue responsable en su momento, porque no puede venir el nuevo administrador a pagar los platos rotos por unos hechos del pasado donde él no tuvo nada que ver. Y la sanción le daría alcance a Jorge Enrique estando en el conjunto 20, así la acción se haya cometido en el conjunto 1. Sí, digamos que, como les decía, o sea, es probable que la sanción vaya en contra de la copropiedad y sería muy injusto, pero es probable. Y también podría ir en contra directamente del administrador, depende también de los hechos, ¿no? Sí. Si fue él directamente solo o fue en cumplimiento de sus funciones, eso sí ya dependiendo del contexto. Bueno, hay otra situación. Jorge Enrique es el copropietario que está en el conjunto X, y resulta que con el transcurso del tiempo se presentó esa violación en su correo. No, perdón, salió y se fue del conjunto 1, se fue a vivir, compró apartamento en el conjunto 20, pero resulta que le sigue llegando información del conjunto 1. Ahí ya se estaría presentando una violación a esa base de datos del conjunto 1. Claramente, recordemos, uno de los principios es el deber de veracidad y calidad de la información. Entonces, no quiere decir que yo tenga que borrarla porque se fue el residente. Eventualmente yo la puedo guardar en una base de datos estadística o yo qué sé, eso haría parte como de las políticas de la administración, pero ya no, yo tendría que automáticamente, a partir del momento de que este residente se retira de la copropiedad, yo retirarlo de la base de datos donde yo le envío información relacionada con la copropiedad. Me quedó sonando, igual que la señora Estela Peñaranda, lo de tener los monitores de las cámaras de los circuitos cerrados de televisión de manera visible. Por ejemplo, la señora Estela lo comenta, que esos monitores den hacia la calle, que fácilmente los puedan ver desde la calle. Eso también constituye una violación, ¿cierto? Sancionable, sí, claro, por la superintendencia. ¿Hay quien responde? Yo he visto unas pantallotas ahí que tú entras y puedes ver ahí, te ves ahí, ves al vecino, ves a todo el mundo. Y eso es grave porque pues ahí se viola el principio de confidencialidad, de reserva de la información. Y eso, supongo yo, que por ley 675 responde el administrador. Aunque el administrador repita contra la empresa de vigilancia, por ejemplo, o por sistema de gestión, no sé. Y eso sí ya tendría como otros contextos, porque por ejemplo, si quien puso el monitor ahí es la empresa de vigilancia, pero resulta que yo como administrador previamente le firmo un contrato de
de transmisión de la información, pues yo puedo decirle a la superintendencia en una eventual investigación, qué pena, sí, yo soy el responsable, pero es que yo tengo un encargado de tratamiento que es la empresa de vigilancia, aquí está el contrato, hágame el favor, y lo llama y lo invita también aquí a que participe en la investigación. Y Ajá. que él responda de por qué razón puso el monitor como lo puso. ¿Y esas transmisiones de información son confidenciales o un residente puede solicitar que le verifiquen eso? ¿Cómo así? Que le verifiquen. Sí, Perdónenme. sí, yo puedo solicitar como residente que me confirmen si esa transmisión de información es efectivamente confidencial, si se ha realizado entre la copropiedad y la empresa de mantenimiento, por ejemplo. Sí, claramente, o sea, recordemos el principio de libertad, ¿sí? Y es esta posibilidad que tiene este titular de solicitarle al responsable de la información que está haciendo con sus datos personales. Entonces, ¿qué tendrá que contestar la administración? Bueno, pues yo como administrador le recolecto a usted esta información para estos y estos fines, pero adicional a esto, su información se la comparto a la empresa de vigilancia para estos y estos fines y para la empresa de contabilidad para estos y estos fines. Y él también podrá acudir a esos encargados de tratamiento a que le respondan sus solicitudes relacionadas con protección de datos personales. Bueno, damas y caballeros, se ha tratado una temática muy importante de una manera muy parcial, porque este tema da para muchos otros aspectos, para muchas otras particularidades dentro de la propiedad horizontal. Nos hemos centrado básicamente en la parte residencial. Hemos estado dejando por fuera la parte comercial, la parte mixta, pero eso será en una posible reunión a futuro. Doctora Gina Liliana Abril, ha sido usted muy amable con todas las personas que nos han acompañado en Noches de PH para hoy, 26 de abril del año 2022. Muchísimas gracias y esperando tenerla nuevamente en este escenario en una próxima oportunidad, reciba un cordial y respetuoso saludo de parte mía. Y estamos viendo que las personas quieren seguir participando. Hay interrogantes, hay cosas que queremos solicitar, saber. Y, por ejemplo, don Marco quiere saber si un residente puede solicitar un video por alguna eventualidad. La administración se lo debe conceder, se lo debe entregar. Don Marco, siempre y cuando haya una orden judicial de por medio, ese video se puede entregar, pero directamente a la fiscalía, al juzgado, a quien corresponda. O en determinado caso, doctora Gina me corrige, si no hay otras personas involucradas en ese video, pues se podría permitir ver ese video en una reunión privada, en donde todos estén de acuerdo en observar ese video. Usted me corregirá, doctora Gina, por favor. Bueno, en este caso particular de videovigilancia, la superintendencia desarrolló también unas cartillas, unas guías para el tema de circuito cerrado de televisión, en donde en efecto dice que la solicitud de videos, pues en efecto debe emanar de una orden de autoridad competente, pero en todo caso el titular también tiene derecho a conocer o a obtener una copia de cierto momento de grabación de videovigilancia, pero debe cumplir con unas características. Primero, pues que yo esté involucrado dentro de esa videovigilancia. Dos, que yo pueda identificar la fecha y la hora precisa del momento donde yo estoy buscando, yo estoy requiriendo que se me envíe esa copia. Y tres, si estoy solo, pues no hay problema. Si hay terceros, la administración tiene que adoptar las medidas para anonimizar la información de esos terceros. O que esos terceros previamente lo hayan autorizado, pero eso sí es muy complicado que un tercero autorice expedir una copia a un titular y para la copropiedad es mucho más complicado obtener el consentimiento. Que sí se podría entregar siempre y cuando cumpla con esas características que les acabo de mencionar.
Doctora, nuevamente mis agradecimientos y mis excusas por haberme despedido y no haberla dejado salir, pero en realidad este tema es para enamorar a cualquiera y se presta para muchísimas interpretaciones y muchísimos casos particulares. Doctora Claro. Gina, nuevamente mis agradecimientos, éxitos y estamos pendientes de una próxima oportunidad en donde usted nos esté ilustrando no solamente con el tema de protección de datos como lo ha hecho en la noche de hoy, sino con otros temas de importancia para la propiedad horizontal colombiana. Muchísimas gracias a todos los asistentes y por favor no se olviden de suscribirse al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, en donde van a poder repetir esta charla, socializarla con sus consejeros, con sus administradores y por favor también con sus familiares y amigos, porque todos residimos en propiedad horizontal. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.